están incorporando los acuerdos comerciales regionales es la armonización de los estándares regulatorios. Y esta armonización está pensada para eliminar las diferencias regulatorias entre países que generan costos de transacción. Es decir, un exportador necesita tener muy claro cuáles son las regulaciones que aplican a cada país en particular. Y no es que teniendo todo en orden y sabiendo cómo cumplir con todas las regulaciones en un país, que sepa cómo cumplir con esas regulaciones cuando quiera exportar a otro país. Cada país coloca sus propias reglas y puede ser que hay similitudes, pero no es ninguna garantía. Y eso lo hace muy costoso, porque para que una empresa ponga todo en orden, para que tenga el papel en triplicado con todos los timbres correspondientes de distintas entidades, todo eso requiere tiempo, plata y esfuerzo, y eso, por lo tanto, son costos de transacción. Algunos especialistas en el comercio internacional consideran que estas políticas regulatorias debieran considerarse como barreras o medidas no arancelarias, porque el pedir más papeles, el pedir un papel especial, lo que hace es aumentar el costo del comercio o agregar un costo al comercio internacional. En la práctica, este tipo de regulaciones efectivamente se han usado para fines proteccionistas, pero al mismo tiempo también pueden reflejar preferencias de consumidores o estilos de regulación diferentes. Es decir, no porque existan este tipo de regulaciones, uno automáticamente puede atribuirle una intención proteccionista o una intención de estar inventando sin justificación, llamémoslo así, técnica, este tipo de regulaciones. Es más complejo, hay que separar la paja del trigo, pero eso justamente es muy complicado. Como ejemplo de regulaciones que tienen una justificación que no es el proteccionismo, son, por ejemplo, la prohibición que existe en la Unión Europea de importar organismos genéticamente modificados. Y esto no nace de un afán proteccionista de la Unión Europea, sino que de la presión de grupos de consumidores dentro de la Unión Europea. Es decir, lo que los consumidores organizados en la Unión Europea pidieron a la Unión Europea era implementar esta regulación. Un siguiente tema, un siguiente problema con los estándares regulatorios tiene que ver con evaluar cuando comienzan a ser excesivos. ¿Cómo podemos evaluar si una regulación es adecuada, excesiva o incluso también muy débil, ¿no? Por ejemplo, casi todos los países, también por protección a la propiedad intelectual, pero también por protección al consumidor, prohíbe la venta de bienes falsificados. Pero hay ciertos países donde comprar mercancía falsificada es mucho más fácil que en otros países. Es decir, aquí en América Latina tenemos una frontera en Foz de Iguazú, donde se junta Argentina, Paraguay y Brasil, y es un bonito experimento económico institucional para ver los mercados para turistas en los tres países, que reflejan totalmente la capacidad regulatoria de los países. Y, por ejemplo, por el lado paraguayo, al menos hasta algunos años atrás, por lo que me han comentado, se puede comprar una cantidad impresionante de bienes falsificados.
Entonces ahí también tendríamos un ejemplo donde los estándares regulatorios son más bien débiles o que no se fiscalizan bien. ¿Cómo podemos diferenciar o clasificar los estándares regulatorios? No es fácil, no hay una métrica consensuada. Lo que sí queda claro que en el afán de la armonización de los estándares regulatorios, una armonización excesiva no solamente tiene un costo asociado, sino que también puede llevar a peligros. Peligros porque las regulaciones también tienen como propósito la protección de la propia población, pero las regulaciones también quitan grado de discrecionalidad del propio gobierno. Y esto es muy claro en la Unión Europea, donde la prensa es escéptica o contraria a la Unión Europea, se burla de lo que ellos llaman la excesiva armonización y regulación de la Unión Europea, justamente porque eso atentaría contra la soberanía nacional. Y el peligro también puede ser que, pensando no ya en la soberanía nacional, sino en la protección, por ejemplo, de la salud de la población, que tú pierdes grado de discrecionalidad para reaccionar frente a ciertos problemas o crisis donde se requiere una intervención más bien específica para tu país en particular. Y por lo tanto también existe un problema en encontrar el punto de equilibrio entre la regulación excesiva, ad hoc, y la armonización excesiva. Ok, entonces, hasta ahora hemos caracterizado estos acuerdos comerciales regionales de última generación, los así llamados acuerdos comerciales profundos. Veamos ahora entonces las reacciones políticas que se han suscitado al interior de los países frente a esta nueva generación de acuerdos. Lo primero que hay que considerar que si bien hay un aumento de los acuerdos comerciales profundos firmados, también existen algunos acuerdos que son considerados arquetipos, pero que se vieron frustrados en su promulgación, en su ratificación definitiva. Tenemos, por ejemplo, el caso del TTIP, el Transatlantic Trade and Investment Partnership entre la Unión Europea y Estados Unidos, que actualmente se encuentra congelado debido a que ha encontrado oposición muy fuerte tanto en Europa como en Estados Unidos. Tenemos también el ya comentado caso del TPP, que ahora se transformó en el CPTPP, y a pesar de que la retirada de Estados Unidos eliminó o redujo la mayor cantidad de aspectos polémicos, o de los aspectos polémicos que tenía, sigue existiendo una resistencia alta en distintos países firmantes, incluso en aquellos que ya han ratificado este acuerdo. También tenemos el CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, entre la Unión Europea y Canadá. Y aquí la piedra de tope es la complicada situación política y estructura política de Bélgica, que debido a su fraccionamiento lingüístico, uno podría dedicar un semestre completo al caso belga, donde tenemos un traslape de congresos, cámaras, representantes, después a nivel federativo o federal. Está entrampado en Bélgica y esto ha complicado la ratificación y aún está pendiente.
también la semana pasada salió en la noticia, no sé si lo alcanzaron a ver, que las negociaciones entre Suiza y la Unión Europea, después de 7 años de arduas negociaciones, quedaron en nada porque Suiza abandonó las negociaciones y cerró el capítulo. Hay resistencia política fuerte a los acuerdos comerciales profundos. En Europa se convocó unas 250.000 personas contra el TTIP y el CETA, y el miedo más grande que existe en Europa era que estos acuerdos iban a diluir las regulaciones de la Unión Europea y que otorgarían un poder excesivo a las multinacionales en desmedro de los consumidores. Y en Estados Unidos, aparte de la resistencia de Trump, también vimos que en el campo contrario hay oposición. Por ejemplo, Elizabeth Warren se opuso a este mecanismo de resolución de controversias, y también los sindicatos en Estados Unidos se oponen a esta generación de acuerdos porque ven que estos acuerdos pueden erosionar los derechos laborales, y que se hace poco por aumentar los estándares laborales regulatorios en los países menos desarrollados, porque los sindicatos en Estados Unidos han visto que muchos puestos de trabajo se han ido a países menos desarrollados, que estarían compitiendo de manera desleal o injusta con costos laborales más bajos. Ahora, si uno toma distancia un poco de las peleas, uno rápidamente se da cuenta que ese rechazo a los acuerdos comerciales regionales tiene algo curioso, tiene algo paradójico, ya que el apoyo al libre comercio se mantiene fuerte, es decir, la resistencia, la oposición política a los acuerdos comerciales regionales no va, aparentemente, en contra de la política librecambista. Es decir, no es una crítica dirigida al libre comercio entendida como a la reducción de los aranceles. Por ejemplo, veamos el Brexit. La mayoría de los ciudadanos votaron para retroceder la integración con la Unión Europea, pero la campaña Leave, es decir, la que estaba promoviendo la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, estaba a favor del libre comercio. Y de hecho, un argumento para salir de la Unión Europea era justamente una forma para lograr un comercio más libre con el resto del mundo, e incluso con la propia Unión Europea. Y esto se resumió bajo el eslogan que se utiliza hasta el día de hoy en gobierno, que se llama Global Britain. Es decir, Gran Bretaña no amarrada a la Unión Europea, sino una Gran Bretaña global, como en su mejor época imperialista, donde ellos se dominaban los mares, Rule Britannia, y sin el amarre de la Unión Europea pueden llegar mejor a la reducción de las barreras al comercio internacional. Ahora, a pesar del optimismo de Gran Bretaña, el nuevo acuerdo comercial que Gran Bretaña logró firmar con Japón, y Japón es un temido socio comercial para negociar, precisamente también por sus estándares regulatorios bien ad hoc,
es peor que el acuerdo que tenía Gran Bretaña cuando formaba parte de la Unión Europea. En el caso de América Latina, es interesante notar el bajo perfil que tuvo la Alianza del Pacífico, que de hecho tuvo como principio aglutinador el unir países que tenían posturas ideológicas similares respecto de la globalización y la economía de mercado. Si uno mira, los presidentes que firmaron la Alianza del Pacífico eran presidentes más bien de centro derecha, pero que curiosamente ha sobrevivido los cambios en el espectro ideológico de las respectivas presidencias. La Alianza del Pacífico tuvo un muy bajo perfil, pese a que también incluye algunos aspectos no tradicionales de los acuerdos comerciales regionales. Sí, estamos de acuerdo. Es muy difícil tipificar la Alianza del Pacífico, qué es, pero aún así llama la atención el bajo perfil que ha tenido y tiene la Alianza del Pacífico con el rechazo muy intenso al CPTP. Me falta una P. Entonces, ¿cómo podemos explicar este rechazo fuerte a la integración profunda a través de los tratados o los acuerdos comerciales regionales? Podemos acá identificar dos conjuntos de explicaciones. El primer conjunto tiene que ver con motivos económicos utilitaristas. Uno puede tener la creencia que el bienestar va a estar afectado más por regulaciones, la protección a los derechos de propiedad intelectual, por las políticas de inversión, que por las barreras al comercio. Y esa creencia podría estar justificada por la influencia desproporcionada que tienen las grandes empresas sobre los acuerdos comerciales profundos. Dicho de otra manera, los aranceles van a beneficiar al ciudadano común y a los distintos intereses organizados en la economía de manera positiva. Y a quien le va a afectar tiene poco piso político para defenderse, porque si una empresa dice, pucha, y que si ustedes bajan los aranceles, yo ya no voy a poder seguir existiendo, la respuesta va a ser, bueno, así son las reglas del juego, usted tiene que competir internacionalmente, si usted no puede sobrevivir con menores aranceles, entonces tiene dos opciones, o se ajusta, se hace más eficiente, como corresponde, o cierra su negocio para dar lugar a alguien que es más eficiente. Y por lo tanto, no hay mucho espacio para que hoy en día alguien alegue mucho por la reducción de los aranceles, porque los aranceles están ya aceptados como una buena política y cuyos costos, sobre todo sobre las empresas, debe ser aceptado porque es un mecanismo spenceriano o darwiniano para eliminar los ineficientes y dejarlos eficientes. Muy distinto ocurre, algo muy distinto ocurre con este otro conjunto de materia regulatoria, porque esto puede afectar distintos sectores de distinta manera y donde la interpretación o el derecho a pataleo es más grande, es decir, un sindicato que dice que esto va a afectar los derechos laborales. Los derechos laborales también es algo que está aceptado dentro de un conjunto de cosas que debe ser protegido. Y por lo tanto, vemos acá que estamos ahora abordando aspectos de la vida económica que son más polémicas, son menos consensuadas que la reducción de los aranceles y la sospecha de que las
medidas que se están tomando en estas áreas nuevas de política van a ir en contra de los intereses del ciudadano común, se podría justificar por la efectiva presencia o alta presencia de las empresas, de las grandes empresas, en las negociaciones. Recuerden que este mecanismo se eligió justamente porque se creía que el incorporar el interés exportador eliminaría o reduciría aún más el interés proteccionista en el diseño de los acuerdos, un interés que atentaría contra el bienestar económico de los países. Algunas semanas atrás hubo un seminario organizado por el Banco Mundial a este respecto, y ahí se presentó un trabajo empírico a raíz de este argumento levantado por Rodri, de que en realidad estos tratados comerciales son moldeados principalmente por los intereses de las grandes empresas. Hicieron un estudio econométrico preliminar, sí, y aparentemente los resultados econométricos apoyarían esta hipótesis de Rodrik, que efectivamente las grandes empresas tienen una incidencia suficiente sobre este proceso de toma de decisión de los acuerdos comerciales regionales para moldear no todo, pero sí algunos aspectos claves que van en directo beneficio de ellos. Ahora, también hay que considerar que no porque algo va en beneficio de la grande empresa, eso automáticamente es contrario a los intereses del ciudadano común, pero sí genera aquí una tensión, sobre todo respecto de la legitimidad de este tipo de acuerdos. Esto nos lleva a un segundo conjunto de explicaciones, que sería el rechazo ideológico o cultural, que se basa en motivos más bien psicosociológicos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la identidad de grupo. ¿Ah? Por ejemplo, por parte de la izquierda, uno ve que la incorporación de estas nuevas áreas de políticas a los acuerdos comerciales regionales legatía, por decirlo de alguna manera, una reacción que proviene de su oposición a la élite capitalista y especialmente de las grandes empresas. Es decir, dado que en su identidad de grupo está esta sensibilidad o esta, entre comillas, identificación del enemigo, ven en estos acuerdos justamente la mano de sus, entre comillas, enemigos, y por lo tanto van a reaccionar desde su identidad de grupo a este tipo de acuerdos. Por el lado de la derecha, ahí su identidad de grupo tiene que ver con la sensibilidad nacionalista y el rechazo y la reticencia a aceptar la creación de autoridades supranacionales. Y vemos que, y ellos ven en este tipo de acuerdos sus propios enemigos, que es que estos acuerdos están limitando su soberanía nacional, Brexit, y ven que se están creando autoridades supranacionales como mecanismos de resolución de controversia y qué sé yo, y por lo tanto van a reaccionar desde su identidad de grupo a este tipo de nuevos acuerdos. Y estas reacciones a partir de su identidad de grupo tienen espacio porque estos acuerdos son relativamente muy nuevos y hay muy poca investigación respecto de las consecuencias que han tenido estos acuerdos sobre el bienestar de los ciudadanos en estas distintas dimensiones. Es de esperarse que una vez que tengamos más evidencia empírica al respecto, que se pueda tener un debate menos centrado en los temores
o las reacciones, como se dice, de Wata frente a estos acuerdos. Puede ser que los temores van a estar justificados, puede que no, pero al menos vamos a tener datos sobre el cual podemos construir una reacción. Entonces, si hay tanto rechazo político a este tipo de acuerdo, ¿por qué entonces se siguen estableciendo? Porque ¿habrá una racionalidad económica detrás de este tipo de acuerdo? Bueno, estos autores, Maggi y Osa, concluyen que sí, porque en un contexto de fricciones contractuales, donde el comercio, sobre todo de bienes intermedios, es importante, recuerden el desdoblamiento de la producción global, o donde mercados son más bien de competencia imperfecta, el enfoque del GATT o la OMC de una integración superficial vigilada puede no ser óptimo. Es decir, la propia naturaleza de la producción mundial te obliga a incorporar ámbitos que van más allá de los meros aranceles, porque los aranceles tienen sentido en un mundo donde lo que más se mueve son bienes finales, pero en un mundo donde lo que más se mueve son bienes intermedios, solo los aranceles dejan de tener sentido. Y mucho esfuerzo para profundizar la integración a nivel multilateral son probablemente subóptimos, y por lo tanto uno busca un ajuste mejor a partir de acuerdos bilaterales. Esto sugiere que la evaluación cuantitativa de las instituciones de la política comercial son muy importantes. Falta evidencia empírica para evaluar los efectos de este tipo de acuerdo. Ahora, este tipo de acuerdos profundos han tenido un efecto positivo sobre la creación de comercio y un efecto negativo sobre la desviación de comercio, y por lo tanto sí permiten avanzar en el comercio libre. Como conclusión, los autores plantean que las negociaciones comerciales, en el contexto de la profundización de estos acuerdos comerciales regionales, ya no producen alineamiento de interés entre exportadores y competidores con importaciones. Se produce, por ejemplo, una alianza de compañías internacionales que se oponen a grupos de activistas ambientalistas, o países más desarrollados contra países menos desarrollados que se oponen en materia de propiedad intelectual. Es decir, se complejiza la politización de la política comercial. Es ahora mucho más compleja que la politización de la política comercial basada exclusivamente en aranceles. La respuesta negativa de la ciudadanía a la integración profunda es mayor que a la integración superficial, probablemente porque se están tocando ahora temas regulatorios que son políticamente sensibles y que se conectan con controversias ideológicas más amplias, como son el poder del gran empresariado y la soberanía nacional. Y en el caso de América Latina, sobre todo la izquierda, une ambas sensibilidades, es decir, con la sensibilidad que hay respecto de la teoría de la dependencia y centro-periferia. La soberanía nacional también es una preocupación de la izquierda, no es como en Europa, donde la soberanía nacional es una preocupación casi exclusiva de la derecha. Entonces, aquí en América Latina tenemos una sensibilidad doble por parte de un sector ideológico. Y la economía de bienestar de los acuerdos sociales se ha vuelto más compleja. No es solamente la reducción de aranceles, que están más o menos bien estudiados. Ahora tenemos más ámbitos y no queda claro cuál es el efecto sobre el bienestar de una economía. Dicho de otra manera, estos acuerdos profundos ahora salieron definitivamente
tal vez, pero aparentemente, del mero dominio técnico-económico. Es decir, al ciudadano común le interesaba muy poco las negociaciones técnicas de los 5.000 productos donde se negociaba si era un 5 o un 2%, un 0%. No tenía una opinión al respecto y pensaba más bien, bueno, cualquier reducción es buena, así que toda reducción va a ser una ganancia neta. Pero ahora estamos tocando temas temas sobre los cuales los ciudadanos comunes sí tienen una opinión formada. Los medicamentos deben ser más baratos, entonces sí, el precio es muy alto del medicamento, entonces estamos aquí subsidiando a las grandes empresas. Sí, vemos que un país está aceptando cierto conjunto de regulaciones laborales, entonces tú vas a tener una opinión respecto de esas regulaciones laborales. Es decir, es mucho más fácil que un ciudadano tenga una opinión formada, justificada o no, respecto de estos ámbitos, porque salen de un grupo muy reducido de técnicos interesados y versados en la materia. Y por lo tanto, dado que la gente se siente afectada ahora por los acuerdos comerciales, la aproximación convencional de la política económica de los acuerdos comerciales es insuficiente y simplista para explicar las dinámicas políticas de los tratados más profundos. Las prevenciones políticas que los actores políticos puedan tener con este tipo de acuerdo profundo no se van a eliminar solo con las mejoras económicas, también requieren ser abordadas políticamente. Es decir, en una democracia moderna, las personas que se sienten afectadas por una decisión van a tener la expectativa de ser consideradas en un proceso de toma de decisión. Y dado que ahora estamos frente a acuerdos que están abriendo los efectos políticos, económicos que van a tener estos acuerdos, y por lo tanto van a haber más grupos y personas que se van a sentir afectados y por lo general negativamente por estos acuerdos, van a tener la expectativa de ser considerados en las negociaciones, y esta negociación tecnocrática entre especialistas en aranceles, que es una materia que a muy poca gente la apasiona, ya no es suficiente. Significa esto que hay que sacar los acuerdos comerciales de la sala de negociaciones y hay que buscar otro mecanismo a partir del cual uno llega entonces a un acuerdo. Si la respuesta es sí, hay que proponer un mecanismo alternativo. Pero es deseable eso, es decir, si vamos a democratizar la toma de decisiones, es bastante único porque por lo general las negociaciones internacionales nunca han sido muy participativos. Sí hay mecanismos ratificatorios, pero los acuerdos internacionales por lo general no son extensamente participativos. Eso tampoco es argumento para decir que no se puede hacer, pero sí indica que al menos hay una tarea por pensar en un mecanismo que haga factible la negociación. Si tú tienes muchos actores, se hace más dificultoso el poder llegar a un acuerdo. Así que hay que considerar ese lado, pero también hay que considerar la legitimación que esos acuerdos van a tener. No basta con decir confía en mí, el gobierno, el tecnócrata, el negociador, usted va a salir beneficiado de esto. Esa confianza que se tiene en las instituciones, en la clase política, se ha evaporado en el mundo en los últimos años. Así es que ya no basta
ese acto de confianza. Y con eso terminamos nuestro recorrido y análisis de los acuerdos comerciales.